Régimen constitucional colombiano, su historia y desarrollo. Periodo transitorio. Constitución de la Gran Colombia de 1830. Para tener un poco más de contexto, la Gran Colombia fue una nación que existió entre 1821 y 1830. Oficialmente se conocía como República de Colombia. El término Gran Colombia fue el nombre con el que pasó a la historia y que se usa para diferenciarlo de la actual República de Colombia. La Constitución de 1830 se sancionó por el Congreso Constituyente, donde hacía referencia a la ocupación física del territorio nacional, la religión que se promulgó en el país, las personas que lo habitan, sus derechos y deberes, así como las obligaciones de las ramas del poder. Esta constó de 167 artículos. Entre sus novedades presentaba un Congreso bicameral con un periodo presidencial de 8 años. El gobierno departamental era precedido por una prefectura y el territorio estaba dividido en provincias y cantones, en las que las ideas centralistas y federalistas se afianzaron, dando lugar al inicio y fortaleza de los caudillos regionales que desconocían el poder central. La religión católica, apostólica y romana era la única que se debía profesar en el territorio. Se suprimió la Procuraduría General de la Nación. Otra particularidad fue que esta no era una constitución belicista, lo que valió críticas y rechazo de los herederos de los fusiles. Se conoce que específicamente en Guayaquil, quiteños y venezolanos ansiaban una constitución federalista, es decir, una que les permitiera tener un control y libertad regional sin imposiciones centrales fuertes. En particular, el cuerpo militar venezolano esperaba ejercer más el poder en su región. A los miembros del ejército se les había permitido votar en las elecciones, desde la Constitución de Cúcuta, en especial como justo reconocimiento al esfuerzo realizado en las campañas libertadoras. En 1827, el Congreso decide reducir ese derecho e hizo un cambio sin excluir a la cúpula militar, ¿sí? Esto lo hizo desde los sargentos hacia abajo, ya que pues tomaban como un movimiento muy atrevido excluir al alto mando. La Gran Colombia era en gran medida un país altamente militarizado. Sus fuerzas armadas ocupaban un papel de gran importancia, tanto en la República como en la política, en especial en sus últimos años cuando Bolívar regresó del Perú. Ahí fue donde creció el militarismo bolivariano, en un intento de frenar la creciente popularidad de los liberales santanderistas y los movimientos secesionistas en Venezuela y Ecuador. Estas discrepancias políticas escalarían hasta que Bolívar proclamó su dictadura. Bolívar era un partidario de las Fuerzas Armadas permanentes y en pie de guerra, que pudieran mantener la paz interna mediante la coerción, resguardando la soberanía de la nación y permitiendo a Colombia desempeñar un papel importante en la política americana. En cambio, Santander quería una reducción de las fuerzas militares para disminuir tanto sus costos como su participación en política. Bolívar, con su ferviente deseo de ver la Gran Colombia unida, decidió imponer su voluntad de forma dictatorial. Como último recurso, presentó en agosto de 1828 una constitución que había desarrollado en la que incluía a Perú y Bolivia, pues Bolivia ya se había separado de Perú, con un fuerte gobierno central y una presidencia de por vida, en la que el presidente podría tener la facultad de nombrar su sucesor. Esa fue la chispa final que incendió a los santanderistas, pues vieron en esa propuesta un retroceso en la monarquía.
y llegaron al punto de intentar asesinar al Libertador en septiembre 25 de ese año. Adicionalmente, los líderes venezolanos vieron con bastante recelo las intenciones de Bolívar y en noviembre de 1829 deciden separarse de la Gran Colombia y lo dejan saber en la Convención de enero. Bolívar finalmente renunció a su posición durante la Convención Constitucional de enero de 1830, que se reunió en Bogotá. También se llamó el Congreso Admirable. Adicionalmente empezaba a mostrarse ya enfermo. Los quiteños, al saber que Venezuela se había separado y que Bolívar se retiraba de forma definitiva, tomaron la decisión de separarse también. Y con esto se desvaneció la Gran Colombia después de 11 años de existencia. Por ello se llamó la Constitución del año 11. El descontento militar y el de los grupos liberales se acentuó y conllevó a la dictadura del general Urdaneta. Finalmente, en Santa Marta, en diciembre de 1830 murió Bolívar y a su vez el Congreso Admirable había aprobado el 5 de mayo una nueva constitución que mantenía la unión de la Gran Colombia, pero esta no entró en vigor. Los centralistas y la Iglesia se empezaron a distinguir con el nombre de conservadores y sus oponentes, los federalistas, con el nombre de liberales. El constitucionalismo colombiano durante la independencia e inmediatamente después de ella la Iglesia fue perdiendo su influencia, pero seguía siendo parte primordial en la toma de decisiones. En particular, los federalistas deseaban conformar una constitución sin influencia clerical, mientras que los centralistas se apoyaban en la Iglesia no solo para preservar la fe, sino como medio político. Es de anotar que la mínima hora geográfica capaz de enviar electores a los congresos eran las parroquias. Algunos de los artículos que se han actualizado respecto a la época de 1830 son: en la Constitución de 1830, la única religión que se podía profesar era la católica. En la actualidad, en la actual, pues la religión católica dejó de ser la religión de la nación. Esto permite que se puedan profesar otras creencias. Colombia aún continúa siendo una población multiétnica. En la Constitución de 1830 los senadores tenían en su cargo un periodo que constaba de 8 años. Para votar por ellos se debía ser mayor de 21 años, saber leer y escribir. Actualmente los senadores se mantienen por un periodo de 4 años en sus cargos y para votar por ellos solo es necesario ser mayor de 18 años.